Bueno, pues estamos aquí presentes con un tema que es un caso triste, pero ¿qué ocurre? La violencia doméstica hace mucho daño, hace mucho daño. Hay muchos casos de violencia doméstica que ocurren. Muchos de ellos, una gran mayoría, pues no son reportados a las autoridades. Eso en ocasiones podría incrementar o empeorar el comportamiento abusivo de la persona que hace uso de su comportamiento violento y agresivo, particularmente el hombre hacia la mujer. Es un caso triste, pero ocurre. La violencia doméstica hace mucho daño. Tiene muchas consecuencias. Un caso de reflexión. Vamos a escuchar una grabación que hice. Espero que se escuche bien. Un caso de reflexión sobre lo que viene siendo la violencia doméstica. La violencia doméstica es un crimen. Primero que nada es un crimen porque atenta contra el bienestar y la seguridad de otra persona y del sistema familiar. La violencia doméstica es un crimen. Pero más que un crimen, es un acto violento, agresivo, completamente inaceptable, que aparte de ser un crimen, pues, aparte de tener sus consecuencias legales, crea muchísimo daño a las víctimas de violencia doméstica. Un daño que podría perdurar por muchísimos años. No solamente en la vida emocional, psicológica, espiritual, física de la víctima, pero también de aquellos menores que son testigos de lo que el hombre violento y agresivo hace en contra de la madre de esos menores. La violencia doméstica consiste de varios tipos de abuso, tales como el abuso emocional, el abuso verbal y el abuso físico. Y entre esos tres tipos de abuso, emocional, verbal y físico, se dan otros tipos de abuso, tales como el abuso sexual, el abuso económico, el abuso social, el abuso espiritual y el espionaje. El abuso emocional tiene que ver con hacer sentir muy mal a la víctima. Afecta su autoestima. Actos de intimidación.
De igual manera, el abuso verbal tiene que ver con esas palabras obscenas, esas palabras de maltrato, el abuso verbal. No quiero dar ejemplos en esta grabación, pero ya todos se han de dar una idea de lo que es el abuso verbal. El abuso emocional es diferente al abuso verbal, aunque causa lo mismo, abuso psicológico emocional. Pero un hombre que maltrata a su pareja emocionalmente le hace sentir mal, le hace sentir culpable. Crea en ella mucha inseguridad y temor de su presencia, porque ese hombre hace uso de lo que viene siendo las tácticas del poder y control. ¿Qué es el uso de abuso emocional, verbal, intimidación, amenazas y otros tantos más? El abuso verbal, pues, tiene que ver con el uso de esas palabras obscenas, palabras muy feas que se oyen en contra de su pareja. El abuso físico, pues, viene siendo desde un agarrón, desde un empujón, desde un estirón de cabello, desde una cachetada a un puñetazo o patadas, o arrojarle objetos. Tristemente, un caso muy triste. La violencia doméstica, como hemos dicho, causa mucho daño al sistema familiar. Y muchas parejas han vivido el abuso íntimo, lo que es la violencia doméstica, el abuso de parejas, el abuso de matrimonios. Son varios términos. Pero la violencia doméstica, el abuso familiar, la violencia intrafamiliar, el abuso íntimo de parejas, todo eso causa mucho daño al sistema familiar. Causa mucho daño. Y como ya hemos dicho, muchos de estos casos, una gran mayoría, no son reportados a las autoridades. Y la violencia continúa. Los menores son testigos. Ellos, como dice un experto, son testigos. Donald Dutton es el gran escritor. Yo podría decir que es el padre en el conocimiento del tratamiento psicológico de los hombres violentos. Donald Dutton. Y él dice que los niños son testigos. Ellos pueden escuchar, número uno, escuchar los argumentos, la violencia, los gritos, los golpes. Y obviamente, pues todo eso crea un trauma en los menores. Ellos escuchan. Ellos escuchan, pues, los gritos, las discusiones, los golpes.
Y número 2, ellos ven lo que está ocurriendo en contra de su mamá. El hombre golpea, maltrata, grita, insulta, intimida a su pareja. Hay que ser realistas. Hay mucho más casos de hombres violentos contra la mujer que mujeres en contra del hombre. El caso no es ver quién es quién, pero el caso es que es un hecho que ocurre en el mundo entero. Entonces, los niños oyen los gritos, los golpes. Número 2, ven cómo el hombre papá golpea a mamá. Y número 3, ellos en ocasiones intervienen. Como decir, papá, no golpes a mi mamá. Stop, para. Pero mamá podría decir, hazte para allá, mijo, vete a tu cuarto. Y en una ocasión de esas el hombre podría también golpear al menor. Maltratarlo emocional, verbal y hasta físicamente. Y la violencia en ocasiones es tan repetitiva dentro de un hogar que estos niños pues son expuestos, testigos, y de una forma u otra les afecta. Mucho más propensos a que ellos en un futuro como adultos pues hagan lo mismo. Pero no necesariamente que van a hacer lo mismo, pero obviamente son más propensos y están más a riesgo de sufrir trastornos emocionales, psicológicos, físicos, a causa de estar expuestos a la violencia doméstica. Tristemente. El enfoque pues es en soluciones. Cuando ocurre un caso de violencia doméstica y las autoridades intervienen, la policía, pues hay un arresto. El hombre pues va a la cárcel, hace su tiempo, va a la corte, le dan sus cargos y pues le ordenan hacer consejería, ya sea 12 semanas de violencia doméstica, 12 clases, tomaría 3 meses, o 26 semanas, que tomaría como 6 meses, o 52 semanas, que toma un año entero para completar el programa. Eso es pues acá en California. Ahora, pero el más común son las 52 semanas. Un programa de intervención y tratamiento de violencia doméstica para el agresor. Y de ahí pues hay una multa para el agresor, la persona violenta. Tiene libertad condicional. Y pues tiene que hacer el programa. Y pues de ahí en adelante el enfoque es en soluciones. Ya que en algunos casos el hombre va a tratar pues como de negar los hechos.
Por ejemplo, bueno, pues aquí estoy porque me mandó el juez. O la policía no tiene nada que hacer más que mandar a la gente a la cárcel. O en realidad nada pasó. Simplemente fue una discusión y aquí estoy. O la que ocupa estar aquí es ella, no yo. O, a los extremos, a culpar al sistema y a la víctima. Hasta cierto punto es normal por una o dos o tres sesiones, pero ya de ahí en adelante el hombre tendrá que escuchar el testimonio y la experiencia de otros hombres que han participado en el programa por ya semanas o meses. El mismo grupo de hombres va a hablar con ese hombre y decir, mira, yo así estaba al principio. No aceptaba mi responsabilidad. Hasta que poco a poquito comencé a escuchar el testimonio de los compañeros y tuve que hacer una reflexión y poco a poco aceptar mi responsabilidad. Y yo, claramente que no vuelva a ocurrir. Soluciones y la aplicación de intervenciones son necesarias. Resolución de conflictos, saber cómo controlar el enojo no saludable, hacer reflexión personal y meditación, proponerse objetivos a corto y largo plazo, y pues también hablar y platicar, ya que la plática cura en el grupo de hombres, en el círculo de sanación de hombres nobles con palabra. Ahora, poco a poco este hombre va a ir platicando sobre su experiencia como persona, de cómo pues fue su niñez, su experiencia con sus padres, qué fue lo que le afectó, qué fue de lo que careció, qué traumas o sustos o nervios pasó, que aún no han sido procesados o sanados. De tal manera que un programa de violencia doméstica, en mi experiencia por los últimos 21 años, trabajando con hombres que han tenido problemas de violencia doméstica, no solamente es una clase o un grupo educativo, pero también es un grupo de hombres en un círculo de sanación, en el cual se procesa, se practica lo que viene siendo la palabra. Tlahtoli, word. Y en ese círculo de hombres, pues, cada uno va a hablar. Va a tener su turno de hablar. Y cuando habla dice palabra. Tlahtoli, word. Lo cual quiere decir, voy a hablar desde el fondo de mi corazón. Voy a decir verdad. Y comparte sus cargas, sus sustos, sus nervios,
sus dificultades, sus tristezas, sus necesidades. Pero también se espera que comparta regalos. Regalos son cosas maravillosas que le han ocurrido en el transcurso de su vida. Y esos regalos y habilidades y potencial personal, eso deberá ayudarle a crear una visión de restauración como hombre noble con palabra. Hombre noble, pues es un hombre bueno, con buenas intenciones, que va caminando de un buen modo hacia su restauración personal. Recapitular. Dale un nuevo capítulo a su vida. No solamente es aprender temas educativos e intervenciones, pero adentrar en sí y explorar esas heridas internas que necesitan ser descubiertas, expuestas y procesadas. ¿Y por qué es un círculo de hombres? Se hacen 4 cosas. Número 1, todos escuchan con atención lo que cada uno dice. Número 2, todos muestran, manifiestan, demuestran consideración y respeto por lo que ese hombre dice en el círculo de sanación. Y número 3, todos hacen un esfuerzo serio y profundo de entender lo que ese hombre está diciendo con su palabra. Más o menos tratar de entender lo que ese hombre ha pasado y ha vivido, lo que siente, su dolor, su tristeza, su deseo profundo de sanar y restaurarse como un hombre noble con palabra. Y número 4. Al ser escuchado, respetado y entendido, pues se crea número 4, se crea un ambiente de seguridad, un lugar de confianza, en el cual ese hombre noble va a continuar participando y hablando para sanar, para restaurarse. A eso yo le llamo los 4 factores de sanación. Somos escuchados, somos respetados, somos entendidos y somos aceptados dentro de ese círculo de hombres, en el círculo de sanación. Es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero definitivamente el objetivo principal es parar y eliminar la violencia doméstica. Y de ahí poco a poco ir aprendiendo, procesando, sanando y restaurándose. Muy bien. Ahora, voy pues aquí a poner la grabación. Espero que se oiga bien. Y de ahí proseguimos. Vamos a ver.
En una ocasión, un hombre fue ordenado por la corte Bueno, aquí se cortó, pero ahí va de nuevo. En una ocasión, un hombre fue ordenado por la corte a inscribirse, participar y completar un programa de violencia doméstica. Su experiencia era muy incómoda. Al sentirse obligado a hacer ese programa. Su primera etapa fue de negación. Quiere decir, negaba que lo que había ocurrido no fue lo que fue. Según el reporte dice que este hombre maltrató emocional y verbalmente a su esposa. Bajo la influencia de los efectos del alcohol. Se enojó tanto con su esposa que la empezó a empujar, a jalonear, al punto de haberle dado 2 puñetazos en su rostro. Su terquedad era quererse salir a continuar tomando alcohol. Mas su esposa, para evitar que le dieran una infracción por tomar bajo la influencia de alcohol o causar un accidente, le arrebató las llaves del vehículo. Y en querer quitarle las llaves, se alteró tanto que empezó a gritar, a maltratar y hasta golpearla. Sus hijos menores dormían en sus recámaras, pero con los gritos alterados de su padre, se despertaron nerviosos y llorando. El hijo mayor de 10 años se levantó y decía: papá, no pegues a mi mamá. Y la madre le decía a su hijo: tú hazte para allá, mijo. Y en uno de esos forjamientos, el papá empujó a su hijo, que su hijo cayó contra un mueble en la sala. Su hijo tuvo tanto temor que corrió al cuarto con sus 2 hermanitos menores a protegerlos. Cerró la puerta y lo único que escuchaban eran los gritos y los golpes. Su mamá gritaba con lamento y dolor. Pasaron 5, 7, 10, 15, 20 minutos. Y así el hombre cogió las llaves y se fue.
15 minutos después, el hombre es detenido por manejar bajo la influencia. Fue arrestado. Y aparte de eso, pues los vecinos llamaron a las autoridades porque escucharon la vecina llorando. Y pues se hizo otro reporte de violencia doméstica. Así que a este hombre pues le fue muy mal. Porque aparte de la infracción de manejar bajo la influencia de alcohol, tuvo un cargo también de violencia doméstica. Es por eso que durante el grupo, la primera fase para este hombre era simplemente negarlo, negar los hechos y culpar al sistema. Que el sistema lo que hace es hacer su trabajo por la seguridad de la comunidad. En la segunda fase el hombre comenzó a aceptar poco a poquito su parte y su responsabilidad de la violencia que hizo contra su mujer y el trauma que causó no solamente a su esposa, pero también a sus hijos. Teniendo una orden de restricción de no poder hablar con su esposa y sus hijos, el hombre siente angustia y se arrepiente. Pero en la segunda fase comienza a minimizar el hecho, como decir no fue para tanto. Pero en realidad sí fue algo grave. Ya después de varias sesiones el hombre comenzó a escuchar el testimonio de otros hombres, aceptando su responsabilidad por el hecho de violencia doméstica. Y poco a poco fue aceptando. El primer paso, aceptar que lo que realmente ocurrió fue su responsabilidad. Y así con el tiempo en su participación del programa fue aprendiendo a cómo encontrarse con él mismo, cómo confrontar su necesidad de aceptar totalmente que actuó de una manera violenta e inaceptable. Luego comenzó a aprender herramientas o técnicas de cómo calmarse, ejercicios de respiración, pensar más positivo de sí, la aplicación de autocomunicación positiva y así sucesivamente, hasta que con el tiempo, después de varias sesiones, fue a corte y el juez le modificó la orden de restricción, con la oportunidad de poder estar con su familia, pero sin usar ningún tipo de violencia. El hombre agradeció profundamente al juez y de ahí en adelante comenzó su proceso de restauración y sanación. Ahora su trato con su pareja y sus hijos es totalmente diferente. Es un hombre noble con palabra que está presente con su esposa y sus hijos, dándoles amor y el tiempo necesario. Jamás de ahí en adelante utilizó los tipos de abuso, no abuso emocional, no abuso verbal y mucho menos abuso físico. Es ahí donde el hombre, número uno, tendrá que aceptar su responsabilidad y esperar a que poco a poco
este hombre abra su mente y su corazón a convertirse en lo que es un hombre noble con palabra, creando un ambiente de seguridad, libre de violencia. Muy bien. Ahí tenemos un ejemplo de lo que viene siendo pues un caso de violencia doméstica. Ahora, este pues es un caso más o menos, un ejemplo, no necesariamente de una persona que pasó eso exactamente, pero hay casos muy similares. Y obviamente que el hombre que ha sido ordenado por la corte a hacer un programa de violencia doméstica deberá ir por un camino diferente, el cual poco a poquito le va a ir mostrando el conocimiento. Bueno, poco a poquito va a ir teniendo la información. Número 1, la información. La información educativa de cómo lidiar con situaciones diferentes. De ahí pues viene lo que viene siendo, aparte de la información educativa, el conocimiento. Número 2, el conocimiento de las cosas, de las circunstancias, de las herramientas, de las intervenciones y técnicas que este hombre tendrá que ir comprendiendo y aplicando. Número 3. Número 1 es información educativa. Número 2 es conocimiento de herramientas y técnicas e intervenciones. Y número 3, práctica e implementación de esa información educativa, de ese conocimiento, de herramientas para ir transformando su vida. Y la aplicación. Así es que información, conocimiento y aplicación. Y entre más se repita y se practique esas técnicas de intervención para mantenerse libre de violencia, pues esa información y conocimiento y práctica se convierten en actos consistentes de sabiduría. Porque de ahí en adelante, este hombre noble con palabra emprende un camino que lo lleva hacia restaurar su vida, su corazón, a mantener su hogar y su familia libre de violencia. Que haya amor, paz y tranquilidad. Porque no solamente tendrá que restaurarse a sí mismo, pero tendrá que restaurar su hogar, su familia, sus hijos. Sanar el trauma que ha causado por medio de su ejemplo de amor y siempre creando un ambiente de seguridad libre de violencia. Mucho trabajo que hacer.
Muy bien. Creo que es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Martes, febrero 2 de febrero, martes 2 de febrero de 2021. Hay que continuar haciendo lo mejor que podemos. Mientras la situación no empeore, vamos por buen camino. Una vez más, mientras la situación no empeore, vamos por buen camino. Pero el camino es largo, como dice don Juan. Las enseñanzas de don Juan, el camino es muy largo. Y un hombre de conocimiento tendrá que afrontar muchísimas cosas, sobre todo él. Enfrentarse a sí mismo para emprender el camino del conocimiento. Bueno, ese es otro tema. Muy bien. Gracias por su tiempo y su participación. Hasta la próxima. Hombres nobles con palabra. Tlahtoli. Word. Palabra.